Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y si es la primera vez que me ven, bienvenidos. Si ya son de la familia, bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día, una tarde o una noche fantástica, dependiendo de dónde y cuándo me estén viendo. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de algo que estoy seguro que va a tocar muchos corazones, y no solo el mío. Vamos a sumergirnos en las palabras, las declaraciones, las emociones de Kerem Bürsin, hablando sobre Hande Erçel. Y no cualquier Hande, no. Hande más que amor. Ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? Si eres fan de Love is in the Air, si sigues la vida de Kerem y Hande, si eres de esos románticos empedernidos como yo, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, y porque estas palabras siguen resonando en nuestros corazones incluso después de tanto tiempo. Pero antes de que empecemos y para que no se me escapen nada y puedan ser parte de esta comunidad, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, porque créanme, vienen muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de más actores, de más series, de todo lo que nos apasiona. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Verán, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel traspasó la pantalla. Empezó en el set de Love is in the Air y, como muchos de nosotros soñábamos, se convirtió en algo real. La química que vimos en la serie, esa conexión, ese amor que nos hizo suspirar a todos, se trasladó a la vida real. Fueron una de esas parejas que nos hacían creer en el amor, en el destino, en los finales felices. Y aunque su historia juntos no terminó como muchos esperábamos, las palabras que se dijeron, las experiencias que vivieron, dejaron una huella imborrable. Kerem, con su estilo único, su personalidad carismática y su forma de ser directa y honesta, siempre ha sido muy transparente en cuanto a sus sentimientos. Y cuando se trata de Hande, sus palabras se vuelven aún más especiales, más emotivas, más profundas. No es solo un me gusta o un me siento bien. Es algo mucho más, más allá. Es una declaración que trasciende lo superficial y se adentra en la valoración de la persona, del vínculo construido y del impacto que una relación, sea cual sea su duración, puede tener en la vida de alguien. En diversas entrevistas y declaraciones, Kerem ha hablado de Hande con cariño, respeto y admiración. Ha destacado su profesionalismo, su talento, su belleza, pero sobre todo, su calidad humana. Ha resaltado la importancia que Hande tuvo en su vida, en su crecimiento personal, y en cómo lo inspiró a ser mejor persona. No se limita a describir un romance, relata una experiencia de vida que lo enriqueció y lo transformó. Es esa honestidad y la falta de pretensiones lo que conecta con el público porque es real. Una de las cosas que más me gusta de Kerem es su capacidad para expresar sus sentimientos. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de hablar de lo que siente, de reconocer el impacto que una persona ha tenido en su vida. Y en sus declaraciones sobre Hande se nota esa sinceridad, esa autenticidad. Es como si abriera su corazón y nos permitiera ser testigos de sus emociones, sin filtros, sin poses. Esa transparencia es, sin duda, uno de los grandes atractivos de su personalidad. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron sobre su relación con Hande. Y su respuesta fue algo así como, Hande es una persona increíble. Es talentosa e inteligente y tiene un corazón de oro. Aprendí mucho de ella, y le agradezco todo lo que me enseñó. La quiero y la voy a querer siempre. ¡Guau! ¿Pueden sentir la emoción en esas palabras? No es solo una declaración de amor romántica, es un reconocimiento a la persona, a la amistad, a todo lo que compartieron. Es una afirmación que trasciende el tiempo y las circunstancias. Él siempre es un compromiso emocional que va más allá de la relación amorosa, denotando un cariño y respeto perdurables. Y lo interesante es que no solo habló de ella como pareja. También la mencionó como compañera de trabajo, como amiga, como una persona que lo impulsó a crecer. Destacó su dedicación, su pasión por su trabajo, su capacidad para enfrentar los desafíos. Y sobre todo, resaltó su bondad, su empatía, su forma de ser. No es una alabanza superficial, es un reconocimiento a la complejidad de la persona, a sus múltiples facetas y a su influencia en su vida. Kerem parece entender que el amor, en todas sus formas, se basa en la admiración y el respeto mutuo. En otra ocasión,
Le preguntaron sobre los rumores y especulaciones sobre su relación. Y en lugar de entrar en polémicas, Kerem simplemente dijo: hemos compartido momentos hermosos y especiales. La respeto mucho y siempre le voy a desear lo mejor. Qué manera tan elegante de responder. Sin entrar en detalles, sin alimentar el drama, simplemente mostrando respeto y cariño. Es una lección de madurez y elegancia, una demostración de que se puede poner punto final a una relación sin necesidad de recurrir a la polémica o al resentimiento. Es evidente que a pesar de que su relación amorosa haya terminado, el respeto y la admiración entre ellos siguen intactos. Y eso es algo muy valioso, algo que nos demuestra la madurez, la inteligencia emocional y la grandeza de Kerem como persona. Es una muestra de que el amor no siempre es sinónimo de posesión, sino de crecimiento y acompañamiento. Que el cariño puede permanecer a pesar de las distancias y de las circunstancias. Y no podemos olvidar el impacto de sus declaraciones en sus fans. A muchos de nosotros nos rompió el corazón cuando supimos que ya no estaban juntos. Pero al mismo tiempo nos reconfortó ver la forma en que se expresaban el uno del otro, el respeto y cariño que se tenían. Nos demostraron que el amor, aunque a veces cambie de forma, puede dejar una huella positiva y duradera en nuestras vidas. Su relación, aunque breve, nos enseñó que el amor puede ser una experiencia de crecimiento mutuo, un aprendizaje y un acompañamiento. Que incluso en la despedida, se puede mantener la belleza del cariño y la admiración. Kerem ha sido muy claro en sus entrevistas, en sus redes sociales, en sus apariciones públicas. Siempre ha hablado con cariño y respeto de Hande, demostrando que aunque su relación haya terminado, el cariño y la admiración permanecen. No es un simple acto de protocolo, es una manifestación genuina de sus sentimientos. Es su manera de honrar la historia compartida y de reconocer el valor de la persona que fue parte de su vida. ¿Y por qué creo que estas palabras tocan el corazón de tanta gente? Porque reflejan honestidad, vulnerabilidad y una profunda conexión humana. Kerem no solo habla de Hande como una expareja, habla de ella como una persona que dejó una huella significativa en su vida, alguien a quien respeta y admira profundamente. Sus declaraciones van más allá de lo superficial, revelando la importancia de la empatía, el respeto y la valoración de la otra persona, incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Son un ejemplo de cómo se puede mantener la integridad y el cariño, incluso en situaciones difíciles. Estas palabras nos enseñan algo valioso, que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir incluso después de una ruptura. Nos recuerdan la importancia de la madurez emocional, de la capacidad de dejar ir sin resentimiento y de valorar los momentos compartidos. Nos inspiran a buscar relaciones donde prevalezca el cariño, la comprensión y el apoyo mutuo. Y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de tratar a los demás con amabilidad y respeto, sin importar el camino que cada uno elija. Nos muestran que el final de una relación no tiene que significar el final del afecto y la admiración. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre las fotos y los vídeos que circularon en su momento? Esas miradas cómplices, esas sonrisas, esas muestras de cariño. ¿Recuerdan? Cada vez que veo fotos o vídeos de ellos juntos, siento una nostalgia, pero al mismo tiempo, una gran admiración por la forma en que se relacionaban. Es como si la magia de Love is in the air hubiera cobrado vida fuera de la pantalla. Esas imágenes, esos momentos capturados, nos recuerdan la intensidad de su conexión, la autenticidad de sus sentimientos. Nos hacen creer en el amor, en la magia de los encuentros y en la posibilidad de un amor que traspasa la ficción. También es importante destacar que aunque su relación haya sido muy pública, Kerem y Hande siempre han mantenido un cierto grado de privacidad. No han expuesto sus vidas al extremo, lo cual habla muy bien de ellos. Han sabido proteger su intimidad, y eso es algo que valoro mucho. Es un acto de respeto hacia ellos mismos y hacia su relación. Demuestra que valoran su privacidad y que no están dispuestos a sacrificarla en aras de la fama o la atención mediática. Es una señal de madurez y de una genuina preocupación por su bienestar emocional. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel son mucho más que simples palabras. Son un reflejo de su personalidad, de su forma de ser, de su capacidad para amar y respetar. Son una lección sobre la importancia de la honestidad, la empatía y la madurez emocional. Y sobre todo son un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas.
Nos enseñan que el amor, la amistad y el respeto pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Que incluso en la ausencia, el cariño y la admiración pueden perdurar. Ahora, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de lo que Kerem ha compartido y en cómo esto ha resonado con los fans y con el público en general. *** El impacto de Love is in the Air y la realidad que superó la ficción ***. Love is in the Air no es solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Kerem y Hande, que encarnaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, era innegable. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban traspasaba la pantalla y conectaba con la audiencia a un nivel muy profundo. Cuando esta conexión se trasladó a la vida real, fue un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores. La serie abordaba temas como el amor, el destino, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. Estos temas resonaron con el público, que se sintió identificado con los personajes y sus historias. La serie fue una escapada, un refugio y una fuente de esperanza para muchos, especialmente en tiempos difíciles. Cuando la relación de Kerem y Hande se hizo pública, la gente se emocionó porque sentían que la magia de la serie se había materializado. Era como si el amor de Serkan y Eda hubiera trascendido la ficción y se hubiera convertido en algo real. La pareja se convirtió en un símbolo del amor, de la pasión y de la esperanza. Su relación generó un gran interés mediático y sus fans seguían cada uno de sus pasos. Sus fotos, sus vídeos y sus apariciones públicas eran analizados al detalle. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su relación fue un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. *** La honestidad y vulnerabilidad de Kerem ***. Una de las características más destacadas de Kerem es su honestidad. No tiene miedo de mostrar sus sentimientos, de ser vulnerable y de hablar abiertamente sobre su vida personal. Esto lo diferencia de muchas otras celebridades, que a menudo se muestran reacias a compartir detalles íntimos de sus vidas. Kerem ha demostrado que no le importa romper con los estereotipos y mostrar su lado más humano. Su honestidad y vulnerabilidad lo hacen muy cercano y relatable para el público. Los fans aprecian su autenticidad y su capacidad para expresarse sin filtros. Sus declaraciones sobre Hande son un claro ejemplo de su honestidad. No se limita a hablar de ella como una expareja, habla de ella como una persona que dejó una huella importante en su vida. Reconoce su talento, su inteligencia y su corazón, y expresa su gratitud por todo lo que le enseñó. Su vulnerabilidad también es evidente en sus declaraciones. No tiene miedo de mostrar sus sentimientos, de reconocer que su relación con Hande fue importante para él y de expresar su cariño y admiración por ella. *** La importancia del respeto y la admiración ***. El respeto y la admiración son pilares fundamentales en las declaraciones de Kerem sobre Hande. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, el respeto y la admiración entre ellos se mantienen intactos. Esto es algo muy valioso y admirable. Kerem siempre ha hablado de Hande con cariño y respeto. Reconoce su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Destaca su capacidad para enfrentar los desafíos y su dedicación a su trabajo. Su respeto y admiración por Hande se manifiestan en sus palabras y en sus acciones. Nunca ha hablado mal de ella ni ha alimentado el drama. Siempre ha mostrado una actitud positiva y respetuosa hacia ella. El respeto y la admiración son fundamentales para mantener una relación sana y duradera, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Kerem y Hande son un ejemplo de cómo se puede mantener el cariño y el respeto a pesar de la separación. *** La repercusión en los fans y el público en general ***. Las declaraciones de Kerem sobre Hande han tenido un gran impacto en sus fans y en el público en general. Han demostrado que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir incluso después de una ruptura. Han enseñado que se puede dejar ir sin resentimiento y valorar los momentos compartidos. Los fans han apreciado la honestidad, la vulnerabilidad y la madurez emocional de Kerem. Han visto en él un ejemplo a seguir y han admirado la forma en que ha manejado la situación. El público en general también ha valorado las declaraciones de Kerem. Han reconocido su sinceridad y su capacidad para expresar sus sentimientos. Han visto en él a una persona auténtica y cercana. La historia de Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Su relación fue un ejemplo de amor, pasión y esperanza.
Su separación nos enseñó que el amor puede transformarse, pero que el respeto y la admiración pueden perdurar. *** El legado de una relación especial ***. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque haya llegado a su fin como pareja romántica, ha dejado un legado duradero. Han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y cariño incluso después de una ruptura. Su historia nos enseña que el amor puede tomar muchas formas y que, a veces, la despedida puede ser un acto de amor en sí mismo. Su historia ha sido un ejemplo de madurez emocional, de la capacidad de dejar ir sin resentimiento y de valorar los momentos compartidos. Han inspirado a muchos a buscar relaciones donde prevalezca el cariño, la comprensión y el apoyo mutuo. La relación entre Kerem y Hande ha sido un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Nos han enseñado que el amor no es solo pasión y romance, sino también respeto, amistad y admiración. Y que al final, lo más importante es la capacidad de amar y de ser amado. Reflexiones finales ***. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel son mucho más que simples declaraciones. Son un reflejo de su personalidad, de su forma de ser, de su capacidad para amar y respetar. Son una lección sobre la importancia de la honestidad, la empatía y la madurez emocional. Y sobre todo son un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de pasión, de alegría y de dolor. Es una historia que nos enseña que el amor es un viaje, no un destino. Y que al final, lo más importante es el cariño, el respeto y la capacidad de aprender y crecer juntos. Para aquellos que han seguido su historia desde el principio, es un testimonio de la belleza de las conexiones humanas y de la importancia de la gratitud, el respeto y la admiración mutua, independientemente de cómo termine una relación. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Qué es lo que más les ha impactado de su relación? ¿Tienen algún recuerdo especial de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que hayan recordado esos momentos tan especiales. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por ser parte de esta comunidad. Recuerden que si les gustó este vídeo, les agradecería muchísimo que le dieran un me gusta, que lo compartieran con sus amigos y que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.